Bueno, efectivamente, mi ascendencia sefaradí me ha hecho durante toda mi vida. Yo fui en el Colegio Hebreo Sefaradí de la Ciudad de México. Mis abuelos hablaban en ladino. Para mí es un idioma, una lengua que me es muy cercana, que me es muy entrañable y que siempre he tratado en toda mi actividad artística de llevarla al siguiente nivel. Tengo un grupo de música y poesía sefaradí que se llama Grupo Sefarad. Ahora estamos por presentar un disco que se llama Si me olvidare mi lengua. Este grupo ha tenido varias facetas. La primera faceta fue hace 20, 25 años y después quedó un poco en el olvido el grupo por diferentes cosas y ahora retomamos porque nos invitaron al Festival Cervantino en la ciudad de Guanajuato, que se lleva cada año en México, para presentarnos, y a partir de ahí nos quedamos juntos otra vez, hicimos un disco y bueno, ahora lo vamos a presentar en el marco de los 100 años de la comunidad sefaradí en México, que es a partir de todo el 2023, pero se abren estos festejos con el grupo Sefarad presentando el disco de Si me olvidare mi lengua. Mi función en ese grupo es como actriz. Tenemos por supuesto, una vocalista, una bailaora, y tenemos un grupo de música que ahora está sonando fantástico, la verdad, y otro actor que vamos dando el hilo de la acción desde el edicto de expulsión de los judíos de España hasta nuestros días, porque uno de los participantes del grupo, Jaime Tictín, ha escrito ya 2 canciones en ladino, lo cual es muy importante para el grupo, porque siempre, como grupo sefarad, estamos siempre apelando a las canciones de origen anónimo, porque muchísima de las canciones y de la música sefaradí tiene un origen anónimo, y ahora estamos pudiendo rescatarnos a nosotros mismos haciendo cosas que hablan del aquí y del ahora. Una de ellas es, por ejemplo, esta cuestión de los sefaradís, que nos estamos haciendo españoles también, y que es un sentimiento extraño, ¿no? Es como volver a una patria que no es la tuya, pero sí es la tuya por historia. Y bueno, eso es clavado en lo que hago como sefaradí, pero hablando del poemario y de dos libros que fueron hechos en la pandemia, hijos de la pandemia. El poemario se llama Escariños precisamente porque los escariños son toda la poesía que he escrito a lo largo de mi vida, que ha sido tiránicamente corregida por mí misma durante todos los años, hasta que llegó a una editorial. Y le puse el nombre Escariños porque efectivamente Escariños en ladino, tú lo sabes, es melancolías, es todas estas cosas que te hacen extrañar, nostalgias, ¿no? Y entonces es un bonche de nostalgias, como diríamos en México, cada una en pequeños poemas a lo largo de mi vida. Ese sí es un compendio de lo que escribí a lo largo de mi vida y que la pandemia me permitió tener el tiempo, porque a veces no tienes el tiempo de pensar, siempre lo tenía como en el cajón, ¿no? Hasta que encontré a una editora en un proyecto que me invitó la primera actriz, doña Silvia Pasquel, a formar parte de pequeños monólogos de mujeres ilustres, donde estuve haciendo durante un año a Isabel I de Inglaterra, pero ahí la dramaturga es editora, y esta editora le dije, a ver, te voy a mandar mis escritos y tú me dices si los sigo manteniendo como terapia ocupacional o si puedo hacer algo con ellos. Y entonces salieron 2 libros, uno de mis escariños de toda la vida y otro que se llama Abra Cadabra, creo mientras hablo. Y le puse ese nombre porque invité a muchos artistas plásticos y visuales a que interpretaran mis relatos breves. Entonces, es un compendio. Yo pienso siempre que entre más hacemos más también, hombro con hombro, y entonces este libro, cada relato está interpretado por un artista, y aquellos artistas que son artistas visuales, por ejemplo, en la pandemia todos estuvimos concursando en cosas en internet, entré a un proyecto de un cine minuto con un amigo cineasta, yo como actriz y como texto también. Y entonces en el libro aparecen QRs que puedes
sacar el podcast de radio, el cine minuto, el video, qué sé yo. Entonces resultó que fue un trabajo muy de comuna, muy de gremio de artistas, y aun cuando no es la idea como, eh, nunca fue la idea como ser parte del gremio de los escritores, ahora resulta de pronto que ya eres parte de otro gremio, aparte de ser parte del gremio de actores, ahora ya soy parte de este gremio de escritores judeo-mexicanos. Y sí, hay un texto justo en el libro de Abracadabra, completo, y ese no es un relato breve, es un relato un poco más extenso, que está escrito en ladino por mí, rememorando cosas de mi infancia, rememorando cosas de mis abuelos, de lo que hacíamos cuando éramos niños, ¿no? Que era curioso ir de día de campo y llevar borrecas, bulemas, café turco al campo, ¿no? Y además de llevar frijoles y tortillas, y es un sincretismo entre el ser mexicano y el ser sefaradí, y eso queda plasmado en ese texto en ladino. Además de algún otro textito en ladino que también hay en el libro. Fíjate que el reto de hacer monólogos de mujeres ilustres ha sido un parteaguas en mi vida. Yo nunca había hecho un monólogo hasta que llegó a mis manos el texto del Balcón de Golda. Un amigo mío, israelí, me dijo, en Broadway están haciendo Golda's Balcony, ¿te interesaría hacerlo en México? Y yo saltaba de alegría, claro que sí. Y pedí el texto por UPS, ya Amazon ahora, UPS entonces, y pensé yo que iba a ser la novela de William Gibson, que escribió, una novela biográfica que escribió sobre la vida de Golda, que se llama Golda. Mi emoción fue que me llegó el libreto teatral, o sea, yo tenía como una cosa ahí extraña con William, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Pero me llega el libreto en inglés y empiezo a enamorarme del texto y digo, esto es mío. No sé cómo, porque nunca he hecho un monólogo, y el monólogo es como el examen final del actor, ¿sabes? Porque sálvese quien pueda, podría ir junto a, ¿qué es hacer un monólogo? Sálvese quien pueda, ¿no? Tienes que llenar el escenario, tienes que tener el tamaño y el talante y el tempo para que tu público esté contigo la hora y media. Bueno, Golda casi duraba 2 horas. Me aventé, como diríamos en México, como el borras, o sea, me aventé así. Le hablé a Nathan Greenberg porque me parece un director intuitivo. Me parecía que era importante en aquel momento que él tuviera todo el bagaje judío para no perder tiempo, digamos, en ese entrenamiento, en ese sentimiento, en esos efectos que tienen que puntualizar el monólogo para tener varias subidas y varias bajadas. Entonces, la primera vez que me enfrento a un monólogo es con el Balcón de Golda. El Balcón de Golda le dio a mi carrera un impulso, es antes del Balcón de Golda y después del Balcón de Golda. Fue con la primera obra con la que gané premios nacionales de actuación, fue la primera obra que viajó internacionalmente. Estuvimos aquí en Madrid, felizmente. Estuve en 15 países con el Balcón de Golda. Luego me la volvían a pedir, y volvía a retomar y a reponer la obra en varias, incluso en 2018 tuve la develación de 250 representaciones del Balcón de Golda, porque la volví a retomar. Empecé con el Balcón de Golda en el 2006 y es el día en que la gente sigue pidiéndome el Balcón de Golda, porque tocar a la vida de esta gran mujer, que es parte de la pregunta que me haces, la vida de Golda Meir es toda una responsabilidad. Yo no quería fallarle a Golda. Yo antes de cada función, que como un rito personal, prendo una veladora. Cuando son históricos mis personajes, le pido a esa persona que me permita interpretarla con pasión y con verdad. Y Golda me lo permitió tantas veces que estoy en deuda definitivamente con Golda. Pero el tamaño de mujer que fue Golda Meir
me hizo que sacara yo todo lo que tenía por dar en el escenario. Y quién sabe, tal vez la reponga alguna otra vez. Después de eso hice otro monólogo que se llamó Da y Basta, de una chica israelí, gringa, israelí estadounidense, donde yo hacía 10 personajes diferentes, porque yo necesitaba que la gente me desencasillara de Golda Meir, porque había gente que me veía y me decía, hola Golda, y yo, ok, no, soy Fanny, pero gracias. Y necesitaba yo salirme de ese cajón, ¿sabes? Como actriz, que no te vean solo en ese personaje. Y me encontré con este monólogo donde hacía yo a hombres, a mujeres, a una chica muy religiosa judía, a una madre palestina, o sea, un mosaico de personalidades que me permitió también con el público mexicano y a los 5 países a los que fuimos desencasillarme un poco y mostrar que puedo hacer otras cosas diferentes. Da y Basta fue dirigida por Lorenzo Letechipia, la que falleció ahora en la pandemia, y escrita por Iris Bar, que es esta chica israelí de la que te hablo. Pues terminaron los derechos y con ellos terminó esa etapa de Da y Basta, pero sí me sacó de solamente estar metida en esa cajita que se llamó Golda Meir, bueno, cajota, que se llamó Golda Meir y el balcón de Golda. Era la historia de 10 personas que estaban en una cafetería en Tel Aviv, entra un hombre bomba y explota. Pero una de las personajes era una chica, una entrevistadora española, por cierto, porque hacía diferentes personalidades, diferentes acentos, diferentes nacionalidades, y eso también me daba esta oportunidad y esta versatilidad. Y por ella, por ese personaje, podías conocer a los otros 9 personajes antes de morir a causa de una bomba en una cafetería en Tel Aviv. Yo siempre terminaba diciéndole al público, esto en el tiempo presente la obra sucede en Tel Aviv, pero la verdad sucede en todo el mundo. No queremos darle a lo mejor el nombre de terrorismo, pero por lo menos en mi país, en México, suceden muchísimas cosas que nada más porque no queremos darle el nombre de terrorismo, no se lo damos, pero podría sucederle a cualquiera. Y después llega a mí un post en Facebook que habla sobre la vida de Irena Sendler. Y yo solo de ver la foto de Irena me enamoro profundamente de esta mujer divina que murió a los 96 años, que fue una enfermera polaca católica que salvó a 2.500 niños del gueto de Varsovia, de ser definitivamente asesinados por los nazis. Imagínate tú salvar a 2.500, exponencialmente cuánta gente hay hoy salvada por todos los justos entre las naciones. Y yo termino siempre la función diciendo, ojalá todos pudiéramos aprender de Irena una cosa, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que para mí ese es lo que me deja Irena en el corazón. Así como Golda me deja el enfoque, el compromiso, el ideal, el sí se puede, Irena me deja el mensaje de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una mujer que nunca quiso ser héroe, de hecho así empieza la obra diciendo me choca odio que me digan héroe, yo no soy un héroe. Ella estuvo en el anonimato muchos años porque la mandaron a fusilar, la torturaron hasta quebrarle las piernas y los pies, la dejaron lisiada para el resto de su vida. La iban a fusilar y la Segota, que es la resistencia polaca, soborna al soldado de la SS que la iba a asesinar para que la deje ir y la dejan ir, pero en los anales y archivos de la SS, que tú sabes que eran exactos, ¿no? Aparece como fusilada. Entonces, por muchos años, muchísima gente creyó que había muerto y ahí. Y ella empezó a esconderse porque después de la guerra todavía siguió el antisemitismo y todavía siguió la persecución para aquellos que habían salvado a judíos. Para ella, para sus hijos,
que por cierto tuvo 3 y murieron 2 de ellos, lo cual es una ironía terrible cuando es una mujer que salvó a 2.500 niños. Y estuvo en el anonimato hasta que en Kansas unos muchachos en una escuela, su maestra les pide que hagan la historia, que recuperen la historia de algún héroe, pero de carne y hueso. Y entonces empiezan a ver a quién pueden recuperar. Se encuentran con la vida de Irena Sendler, que los niños, por cierto, la llamaban Yolanta, por seguridad de los niños, por seguridad de ella, nadie sabía su nombre. Y cuando empiezan a investigar se dan cuenta que está viva y que vive en un asilo de ancianos en Polonia. Te imaginarás que entonces empieza otra vez todo el focus encima de Irena. La nominan como para el Premio Nobel de la Paz, que no se lo dan a Al Gore ese año. La nombran justa entre las naciones por Yad Vashem. Le dan una condecoración polaca, que es la condecoración más importante que dan en Polonia, y la nombran la Dama del Águila Blanca, de la Orden del Águila Blanca. Y bueno, toda esta atención sobre Irena fue tremenda. Todos los niños que ya no eran niños, te imaginarás que llegaban señores de 50, de 60 años con sus hijos, incluso con sus nietos. Hay fotos. Me fascinó la historia porque además puedes googlear y puedes ver videos, puedes ver cómo se movía, cómo se rascaba su naricita, cómo todavía siendo muy viejita tenía mucha fuerza en sus manos. De hecho, el afiche para la obra es una foto caricaturizada, más o menos, donde aparece una mano de ella y su carita, porque tenía todavía mucha fuerza, a pesar de su alta edad, ¿no? De ser una anciana. Nunca perdió la cordura y hasta muy, muy viejita ves videos donde está con los ojos cerrados, pero su verbo y su historia es hilado y congruente. Entonces tuvimos esa oportunidad. Mi director, Carlos Rangel, que amo con locura porque además es actor, y eso, para un actor, ser dirigido por un actor que es director, es fantástico, porque hablas un poco el mismo idioma, sabes hasta dónde puedes pedir, qué puedes hacer. Somos unos nerds los dos, y nos pasamos mucho tiempo investigando y haciendo precisiones históricas al texto de Tomás Urtuzástegui, que también murió en la pandemia. Y yo cuando me encontré ese post se lo mandé al maestro Urtuzástegui y le dije: maestro, vea este pedazo de mujer. 10 días después tenía yo un libreto a la vieja usanza, un libretito en papel, digo a la vieja usanza porque ya todo es no digital, y me lo había escrito a mí, y le puso 2 títulos y me permitió que yo escogiera cómo se iba a llamar la obra. El otro título era Justo entre las Naciones o El Ángel de Varsovia, y decidimos que se llamara El Ángel de Varsovia porque los niños de Irena la conocían como el ángel del gueto de Varsovia. Entonces se llama El Ángel de Varsovia por eso. Y fue la última obra que el maestro Urtuzástegui vio, y no la vio ni siquiera en el teatro, la vio en mi casa. Lo invité al maestro a verla a la casa, se le rebasaban sus ojitos de lágrimas porque le pedimos permiso para meterle mano al texto y hacer precisiones históricas, y le gustó mucho el resultado. Desde luego el libreto y toda la trama y toda la dramaturgia es de Tomás, y las precisiones históricas fueron como apretando ese texto. Y hoy es un texto que tiene muchos datos, pero muy ágilmente se desarrolla en 1 hora con 5 minutos esta historia que se te queda definitivamente en el corazón. Entonces, el monólogo es el examen final, y yo me enamoré de la soledad del escenario.